Y ahora pasamos a una conferencia de Luis Manuel Martínez, presidente de la Asociación Española de Educación Sensible. Luis Manuel es doctor en Pedagogía por la Universidad de Sevilla y entre las muchas responsabilidades que ostenta es profesor universitario en la Universidad Rey Juan Carlos en los grados de Educación Primaria y de Educación Infantil. Autor de numerosísimas publicaciones, hoy viene a hablarnos del tema central de esta jornada de entrega de premios, educación sensible. Luis Manuel, cuando quieras. Muchísimas gracias por la invitación y simplemente algunas nociones básicas de lo que estamos trabajando desde la educación sensible. La primera idea es que educación sensible es una redundancia. O sea, hablar de educación y ¿por qué tenemos que hablar de sensible? Porque es como cuando hablamos de persona saludable, es porque entendemos que hay personas que no están saludables y entonces, pero de entrada lo propio de la persona es que esté saludable, ¿no? Entonces le metemos adjetivos para intentar subrayar alguna dimensión que se está descuidando. Por lo tanto, la educación sensible tendría que ser para todas las personas y todas las personas somos sensibles, simplemente que unas más y otras menos, y eso ya es un gran paso que estamos a lo largo de las últimas décadas descubriendo y que no es propio único de las personas, sino que todo lo que es sensible. Podríamos decir que el planeta Tierra es el planeta sensible. O sea, es tan sensible que puede haber vida. En otros planetas no puede haber vida porque no hay tanta sensibilidad. Y es paradójico que en nuestro mundo lo que más se valora son cosas muy rudas. Un diamante, el oro, ¿qué tienen de característico? Que son duros, ¿no? La dureza es como un valor espectacular. En cambio, la sensibilidad parece que es un contravalor y nos damos cuenta de que sin sensibilidad pues hay cambio en el ambiente, cambio climático, educación. La sensibilidad no es algo que es un plus, no, sino que es algo universal y que personas con unas características pues especialmente altas, pues nos están haciendo ver que es imprescindible la educación sensible. Y yo comparo la educación sensible a esos canarios que se utilizaban antiguamente en las minas, ¿verdad? Para cuando el ambiente era irrespirable y empezaba a haber demasiado CO2, pues el canario se desmayaba, el pajarito se desmayaba, entonces los mineros sabían que había que irse porque si no los siguientes en desmayarse eran ellos. Entonces, esto es un poco quizá la tarea que tienen las personas altamente sensibles, o sea, desmayarse es un poco el ir por delante en la humanidad para darnos cuenta de que, oye, que se está desvirtuando la calidad de vida humana. Por lo tanto, es bonito ser la vanguardia de la humanidad, que no es ni un mérito ni un demérito, no es un don, es como todos tenemos dones y este es uno más. Lo digo porque puede ocurrir que la alta sensibilidad se pueda convertir en algo narcisista, es decir, soy de alta sensibilidad y tal, ¿no? Y como si fuera un poder especial. No, es una responsabilidad, o sea, una responsabilidad que hay que educar. Y para educar hay que educar también a las personas con baja sensibilidad, porque ahora mismo nuestra sociedad es muy dada a favorecer a las personas rudas que son capaces de soportar grandes presiones y eso les lleva a ocupar puestos de toma de decisiones importantes. Entonces tenemos el mundo colmado por gente muy ruda tomando decisiones importantes. Entonces esto es necesario, es verdad que no nos podemos romper en momentos importantes, pero en ese trabajo en equipo es fundamental, me parece, que haya siempre personas sensibles en el trabajo en equipo. Gente que haga ver un lado humano, algo que no estamos dándonos cuenta en un momento dado. Imaginaros que sale una ley, ¿no? Pues o hay alguien que tiene también una sensibilidad en darse cuenta de algún aspecto más o podemos sacar una ley como elefante por cacharrería, ¿no?
Y os cuento un pequeño analogía, porque una de las claves también para entender la sensibilidad es que tenemos que ir más allá del racionalismo en el que estamos ahora imbuidos, ¿no? Es una educación racionalista, voluntarista, y eso nos choca en nuestra originalidad. O sea, la educación es algo exclusivo de los seres humanos porque somos los únicos seres que tenemos sensibilidad libre. O sea, el agua es sensible, de hecho, le da el sol y se evapora, porque es sensible al calor, es sensible, o sea, lo inmaterial es sensible. Las plantas son sensibles, viene la Filomena y mueren muchas plantas de frío. Nosotros notamos esa sensibilidad, pero a veces se encierra a las personas con alta sensibilidad en que si les pica la ropa, eso es una sensibilidad que compartimos con las plantas y que tampoco es la más significativa de todas. Hay otra sensibilidad que compartimos con los animales y de repente vemos como un perrito es capaz de empatizar con su cuidador porque le ve triste y entonces intenta de que no esté triste y le da lametones, pero no sabe por qué está triste. Sin embargo, las personas somos capaces de captar, intuir por qué esa persona no está triste y podemos dar soluciones, ¿no? Por lo tanto, se trata de educar la sensibilidad o ser sensibles a la originalidad. Una planta va a ser original, es decir, si yo he nacido naranja, si se dan las condiciones, daré naranjas. Un perrito, si se dan las condiciones, será un perrito y se comportará como tal. Sin embargo, nosotros, por nuestra sensibilidad, podemos hacernos mucho daño por una mala gestión de la sensibilidad. Y esto es propio y lo que a veces nos inquieta de la sensibilidad, que cuando no se educa es una fuente de daño continuo y nos deja heridos desde el primer momento. Las heridas no se trata de evitarlas, sino de aprender a autorregenerarlas. Y eso tiene que ser algo propio de la educación. Cuando un niño pequeño se cae, se hace sangre y se regenera, y además va orgulloso de su cicatriz. Mira, mira, qué cicatriz me he hecho y tal. Pues en la interioridad vivimos en un mundo donde nadie se puede mostrar herido. Entonces se nos enseña que tenemos que ser gente fuerte, que no podemos llorar, que no podemos rompernos, cuando es normal que nos rompamos, y precisamente de ese rompernos y volvernos a regenerar es como nos hacemos más fuertes. Y como comentabais antes también, Tomás, esta idea de que yo soy sensible al tú, al medio, pero no hay un yo sin un tú. O sea, todos y cada uno de nosotros somos un nosotros. O sea, el yo es una abstracción, pero tú nunca has sido un yo aislado, nunca. Piénsate, o recuerda cuando estabas, no sé si recuerdas, cuando estabas ahí en el vientre de tu mamá, estabas ya formando un nosotros, desde el primer momento. Somos un nosotros. Y ese nosotros nos va a determinar nuestra madurez. Y precisamente la educación sensible nos va a llevar a poder ser maduros en todo momento a lo largo de nuestra vida. La sensibilidad es ese darme cuenta de que tengo que ser original y que todas las personas somos originales y que tenemos que formar un nosotros maduro de personas originales, ya no diversas, porque la diversidad a veces es como categoría. Personas altamente sensibles, con baja sensibilidad, altas capacidades, empezamos a poner categorías y como Torrebrunos, tigres, leones, todos una panda de amigos, ¿no? O sea, aquí no hay... todos somos originales, no hay dos personas de alta sensibilidad iguales. Y por lo tanto, a cada persona lo que tenemos que hacer es saber acompañarle en su sensibilidad. Y atentos porque voy a decir algo brutal y que se está grabando en streaming, pero que es totalmente, vamos, que me pueden echar de la universidad. Porque es fundamental cuidar
la educación pasiva. Pero ¿no? Nos decía antes, pero ahora lo que se lleva es la activa, o sea, pasiva. Vamos a ver, pasiva no es ser una protuberancia carnosa del pupitre, eso se llama inercia. Y de hecho, hoy en día se hacen muchas cosas y es educación pasiva, porque el activismo es de manera mecánica, pero no están aprendiendo, no hay un esfuerzo intelectual. Sin embargo, la educación pasiva es siempre, y quien lo niegue no es consciente de que continuamente nos están impactando la realidad a nuestra sensibilidad. Y si no somos conscientes de esa educación constante, pasiva que estamos recibiendo, nos quema. Si tú vas por Cartagena en verano sin protección, pues te da un yuyu, o sea, porque el sol te quema. Entonces tú sabes que me tengo que proteger ante ciertos estímulos. Entonces tengo que ponerme crema, una gorra, ir por la sombra. Entonces tenemos que aprender a gestionar el impacto pasivo que nos dan los influencers, las redes sociales, los medios. Por lo tanto, la educación pasiva es algo muy importante. También tenemos que hacer, pero también a la vez tenemos que valorar y dejar que las nuevas generaciones admiren y se asombren de la realidad, lo disfruten y vivan esa sensibilidad. Y quería contar la siguiente historia, y era que imaginaros un aula llena de un mundo de vehículos motorizados. Y entonces el profesor es una moto, y sabe que, bueno, pues, oye, en mi clase hay diversidad, hay coches, hay un tractor y todo, hay 2 autobuses, por ahí otras motos, tal, no sé qué. Y de repente hay un alumno disruptivo que hay que llevarlo al médico cuanto antes, ¿no? Porque va con 2 protuberancias metálicas, hola, profe, ¡puf!, que le va dando a todo el mundo, diciendo, ¿qué hacemos con este vehículo que está amorfo, que tiene un trastorno de prolongación? O sea, tiene que ir al mecánico a que le quiten esas protuberancias metálicas, y entonces él dice, sí, yo quiero adaptarme. Y no nos damos cuenta de su originalidad, de que no es casual que tenga esas protuberancias metálicas. Y entonces, ¿qué ocurre? Que él habla con el profe y digo, pero ¿tú cómo te sientes? No sé, profe, yo es que veo que tengo como anhelo de volar. Y el profesor, que es moto, dice, volar, pero vamos a ver, pero no sabes que existe la gravedad, tío. O sea, claro, nadie vuela, ¿verdad? O sea, entonces, aprendo que no puedo creer en mí, en lo que anhelo, mi sensibilidad interior me está diciendo que he nacido para volar, pero me enseñan que eso no es posible. Entonces la educación nos va enseñando lo que no es posible, y de repente alguien que ha nacido para avión, pues lo adaptas para que sea un autobús más o menos funcional y además genera problemas. Sin embargo, un profesor dice, anhelas volar, venga, vamos a intentarlo. Yo soy moto, no, nunca he volado, pero confío en ti, confío en tu sensibilidad y yo te voy a acompañar en volar. Venga, tú lánzate, ponemos aquí una red a ver qué pasa, y pum, y un profesor moto es capaz de ayudar a un alumno avión a volar. Eso es un profesor sensible, empático a esa originalidad que tenemos cada una de las personas. Por lo tanto, educación sensible a la originalidad, y eso va unido a quiénes somos originariamente, que es la persona original que cada uno de vosotras y todos somos originales. Y para eso hemos venido, para desplegar nuestra originalidad. La educación sensible no es una educación de proteger, sino una educación de dar pista, de exigir que seas tu versión original. Y esto, atento, que no es, suena como las frases de educación emocional que antes comentaban, ¿no? Y no estoy diciendo que sé la mejor versión de ti misma, no, es que me da igual. Yo lo que quiero es que seas la versión original, y cuando seas original serás libre, y cuando seas libre vas a ser feliz, y siendo feliz vas a tener la motivación interna que te va a llevar a ser lo que quieras ser desde tu originalidad, porque no vas a querer ser otra cosa, porque es lo que anhelas.
O sea, no lo que mola intentando adaptarme al mundo, a lo que los demás dicen que tengo que ser. No, sé lo que eres. Entonces, esa educación, cuando no la cuidamos, que a eso le llamamos el hogar interior, las personas nos refugiamos. Y nos podemos refugiar en el trabajo, en la familia, en los estudios, en una carrera, en el deporte. Nos refugiamos para protegernos. Y vivimos en un mundo lleno de refugios. Vamos cambiando de un refugio a otro. Incluso puede ser la religión un refugio, o puede ser el yoga un refugio. Si no lo estoy viviendo desde la originalidad, simplemente para adaptarme a un mundo, para sobrevivir. Y en la educación tenemos que descubrir ese personaje en el que nos estamos convirtiendo para sanarlo y ser la persona original que hemos y que somos. O sea, creer en eso, en lo que tenemos en lo más profundo del corazón. ¿Y qué ocurre? Que la ciencia tiene dificultades para medir esa intangibilidad. Y entonces, como no lo puedo medir, no existe. No, es que no lo puedo medir. Imagínate que yo tengo una red para pescar. Y cada cuadrito de la red es de 5 centímetros. Y saco los peces y dice, en el mar solo hay, lo más pequeño que hay en el mar son peces de 5 centímetros. No, es que tu herramienta para medir no da para más. Pero es evidente que hay una realidad extramental que las personas con alta sensibilidad la captan y que sufren muchísimo. Porque en nuestro mundo que categoriza todo y que va poniendo categorías, pienso que soy una persona de alta sensibilidad también, estamos incómodos en todas las categorías, porque si eres de tal equipo de fútbol, pues entonces tienes que trabajar así y votar a tal partido político y tal y cual, y si eres de este partido político tienes que estar en contra de... Pues, en cambio, una persona con alta sensibilidad normalmente dice, pues lo que plantea esa persona me parece razonable. Y lo que me parece... Entonces, cuando estás con ellos, no puedes decir nada bueno del otro porque son tus enemigos, ¿no? ¿Por qué tenemos esa cultura diabólica? Y digo, la palabra esta. No, es que es una palabra lingüísticamente correcta. Diabólico viene de división. Vivimos en una cultura de división, de dividir. Y en cambio la sensibilidad es simbólica. Lo que trata de hacer es de unir. Y si os dais cuenta, mis predecesores han usado mucho de metáforas, de ríos, porque el símbolo nos lleva a entendernos mejor el lenguaje poético, el lenguaje artístico, esa realidad espiritual que hay detrás de todas las personas. Y que va a poder permitirnos vivirlo desde nuestra cultura, desde nuestra manera de ser y convivir y no imponer estereotipos e incluso dentro de una misma creencia, pues cómo hay que vivir las cosas, ¿no? Somos muy de recetas, de protocolos, o sea, y eso nos va machacando la creatividad, ¿no? Pues en el fondo la educación sensible es dar ese acompañamiento a las personas para que sean su versión original y que en su emotividad, lo puedan expresar del mejor modo posible y formar nosotros maduros, ¿no? Porque nos parezca a lo mejor extraño, vivimos en una sociedad muy madura. ¿Qué es ser maduro? Maduro es saber que soy una persona, soy objeto y sujeto a la vez. No sé cómo vamos de tiempo porque no me quiero ya, ¿no? Pero lo de la madurez es que es muy importante porque estamos llenos de profesores inmaduros. ¿Qué es por ejemplo, un ejemplo? De repente la clase está alborotada, pues, a ver, examen sorpresa y que no apruebe suspendido. Y entonces, enfado de todos los padres, tal, es que no me han dejado más remedio. Es una actitud inmadura. Porque estás diciendo que tú eres un mero objeto y que tú simplemente has sido la reacción a una causa. Por lo tanto, causa-efecto, tú te tratas como objeto. Pero luego va el jefe de estudio, oye, que no puedes hacer eso, pues no puedes suspender de esa manera. Perdona, hay libertad de cátedra y yo hago lo que quiera. Entonces, ahí te tratas como mero sujeto.
O sea, cuando te interesa eres objeto. No me has dejado más remedio. ¿Por qué me has pegado? Porque no me has dejado más remedio. Sí había más remedio. Y ahora no es tu libertad de cátedra, hay más cosas. Es decir, la realidad es sabernos objeto y sujeto. Es otra dimensión súper importante. Como veis, todo eso son ideas súper elementales, pero que nuestra sociedad va como dividiendo y contraponiendo los objetivistas, los subjetivistas. No, es que la realidad es más rica y lo que importa es ese encuentro de las personas en la originalidad y capacitarles para ser libres desde la propia originalidad, pero libres para el amor, que es, en definitiva, lo que anhelamos todas las personas, sentirnos amados incondicionalmente para amar incondicionalmente, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias.